este video yo les voy a hablar acerca de MATLAB. MATLAB es una herramienta sofisticada que nos ayuda a resolver problemas matemáticos de forma sencilla relacionados con la ingeniería. En este caso, yo voy a resolver un ejercicio relacionado con la ingeniería química que nos habla sobre la ley de los gases. Bien, entonces los objetivos de este pequeño proyecto, ¿verdad?, son describir la utilidad de MATLAB y su aplicación en ingeniería, que, ¿verdad?, quedó claro después de haber visto el curso y todos esos videos de que es una herramienta bastante importante para trabajar en muchas áreas de la ingeniería. Aplicar los comandos y técnicas aprendidas en el curso para la resolución de un problema aplicado, que va a ser eso lo que vamos a estar haciendo en este video. Y por último, reflexionar sobre la importancia que tienen los lenguajes de programación como mecanismos para desarrollar problemas aplicados a las distintas áreas de la ingeniería química. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el enunciado del problema con el cual vamos a estar trabajando hoy, el cual es un ejercicio, ¿verdad?, bastante sencillo, bastante común y muy corto, que dice: una pequeña burbuja se eleva desde el fondo de un lago, donde la temperatura y presión son de 8 grados Celsius y 6.4 atmósferas, hasta la superficie del agua, donde la temperatura es de 25 grados Celsius y la presión de 1 atmósfera. Calcule el volumen de la burbuja en mililitros si su volumen inicial es de 2.1 mililitros. Entonces, como vemos, este ejercicio trata sobre la ley de los gases, un ejercicio bastante fácil de realizar, pero lo que nos interesa en este caso es que MATLAB nos grafique las condiciones, cuál es el comportamiento de la burbuja, en este caso del volumen de la burbuja, con sus condiciones iniciales de temperatura y presión hasta sus condiciones finales de temperatura y presión también. Entonces, vamos a realizar las respectivas conversiones, ¿verdad? En el desarrollo. Y tenemos nuestra fórmula en donde dice que la presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, los 7 grados Celsius iniciales se nos van a convertir en 280 Kelvin y la temperatura final de 25 grados Celsius a 298 Kelvin. Entonces, vamos a despejar para el volumen 2, ¿verdad? Y nos da como resultado 14.30 mililitros. Como bien vemos, el volumen ha aumentado. Entonces, bueno, una vez que pasamos a MATLAB, entonces yo ya tengo aquí los comandos que vamos a ejecutar para poder obtener una gráfica al final que nos demuestre el comportamiento de la burbuja en el ejercicio número 5.7. Okay, sabemos de que estos símbolos, el símbolo de porcentaje, nos ayuda a poder escribir comentarios que no los toma en cuenta MATLAB, ¿verdad? Entonces, bueno, con este ejemplo se crea una gráfica en 2 dimensiones relacionando el volumen y la temperatura inicial según la ley de Boyle, que es una de las leyes de los gases. Primero, vamos a crear un vector de temperatura. En este caso yo le puse temperatura 1 de una cierta medida. Entonces aquí lo que hicimos fue un vector que me va a medir desde la temperatura inicial, que son los 280 Kelvin, hasta los 298, que es la temperatura final. Y esto se va a ir contando en intervalos de 0.15. ¿Okay? Después vamos a ir a crear un vector de volumen de la misma magnitud que la temperatura 1 que establecimos anteriormente. Entonces, tenemos aquí que va desde 2.1, que fue el volumen inicial de la burbuja, hasta 14.1, que fue el final y fue el que calculamos con la fórmula, ¿verdad? Y este va a ir en un intervalo de 0.1. ¿Okay? Entonces,
Ahora, este comando nosotros lo utilizamos para que nos aparezca otra pantalla emergente de MATLAB que va a ser donde va a estar graficada nuestra gráfica. Entonces, vamos a utilizar estos comandos, subplot, para que solo me lo deje en una porción de la figura, no en la figura completa. Y luego vamos a poner plot y dentro de ella las variables que queremos que se grafiquen. En este caso, la temperatura y el volumen. Sabemos que también podemos adornar esta gráfica poniéndole las etiquetas en los ejes. Entonces vamos a poner X label y a este eje le vamos a poner la temperatura. Y a Y label le vamos a poner volumen. Finalmente le vamos a poner el título a nuestra gráfica. El título va a ser relación entre las condiciones iniciales del volumen y la temperatura. También podemos ponerle un legend a nuestra gráfica, pero en este caso no lo vamos a poner porque realmente pienso que no es necesario, ya que solo tenemos una gráfica y sería redundante, ya que sabemos que esta es la única gráfica que vamos a obtener de todos estos comandos. ¿Okay? Entonces le vamos a dar Run y ya nos tira la gráfica, ¿verdad? Y si la analizamos, sabemos que aquí en la temperatura inicial, en donde sale en 280, tenemos nuestro punto aquí en el volumen que marca 2.1 exactamente y son las condiciones iniciales de nuestro sistema, por decirlo así. Y después, al final, tenemos 298 y aquí 298 aproximadamente. Y aquí los 14 en el volumen. Entonces, como vamos viendo, a medida va aumentando la temperatura, va aumentando el volumen y así. Entonces, va creciendo linealmente. Eso sería prácticamente todo. Como mencioné antes, ¿verdad? Era una función, un ejercicio bastante sencillo que lo único que queríamos era que MATLAB nos ayudara a visualizar cuál era el comportamiento de la burbuja, del volumen de la burbuja a medida que la temperatura va aumentando. Y a medida que la presión también se podría hacer en función de la presión, pero en este caso lo hicimos en función de la temperatura.